Y seguimos con más información, porque esta semana se conoció la resolución judicial que incorpora a Pablo Mancini al régimen de salidas transitorias. Ustedes se preguntarán quién es Pablo Mancini. Bueno, el 20 de marzo de 2021, Pablo Mancini y Germán Schoeller protagonizaron una picada de una prueba de velocidad en Ayacucho y Avenida del Rosario. Schoeller impactó contra un Citroën C3 a 124 kilómetros por hora. En ese vehículo viajaba David Pisorno, Cintia Díaz y Valentino Pisorno, de 8 años, hijo de ambos. David y Valentino perdieron la vida en ese siniestro y Cintia sobrevivió con algunas lesiones que la dejaron internada por un tiempo prolongado. Pablo Mancini no chocó, no impactó con el Citroën, pero fue condenado junto a Schoeller a 12 años de prisión como coautores de homicidio simple con dolo eventual. En 2024, luego de una apelación, la Cámara le redujo la pena a Pablo Mancini a 8 años al interpretar que hubo una participación secundaria y que no había una coautoría en ese delito. Sin embargo, otra biblioteca del derecho penal decía que solo debía ser condenado por haber realizado la prueba de velocidad. El jueves pasado, la jueza Marcela Canavesio, a pedido de la defensa, el doctor Ignacio Carbone, resolvió incorporar un régimen de salidas transitorias a Pablo Mancini, que será gradual a partir de la fecha de resolución. Para ampliar esto, ya está en líneas con nosotros el doctor Ignacio Carbone. ¿Qué tal, doctor Carbone? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, cuando hay se producen estas medidas, se resuelven las salidas transitorias para personas condenadas, hay un gran revuelo, ¿no? Y sobre todo cuando los hechos han generado una gran conmoción social. Pero tenemos que explicar que es un derecho del que gozan las personas condenadas por algún delito y que, bueno, cumplidas todos los requisitos para acceder a este beneficio, es legal que así ocurra. ¿Cuáles fueron los argumentos que ustedes esgrimieron para pedir estas salidas transitorias? Bueno, hiciste una correcta introducción porque básicamente está en juego el dolor de las personas que han sufrido las consecuencias del delito, como es Cintia, que es la madre del niño, y del marido que falleció en el accidente, y por supuesto, si lo analizamos de esa perspectiva, suena a lo mejor chocante que la persona que termina siendo condenado recupere la libertad o por lo menos tenga las salidas transitorias, que es el instituto, anticipadamente antes que venza la condena. Pero es justamente lo que está en juego, que es legal. La ley de ejecución prevé que la persona condenada, como Argentina no tiene previsto una pena como castigo, sino como resociabilización, la persona vaya avanzando en la progresividad que establece la ley de ejecución de la pena en etapas. Esta etapa de salida transitoria es una etapa que la justicia lo pone a esta persona condenado conviviendo ya con la sociedad para probarlo a ver si está apto o no para reinsertarse. En este caso, Pablo Mancini tenía todos los informes positivos, psicológicos, sociales, normativos, legales, para acceder a este instituto. De hecho, en cuanto al tiempo, que eso es muy importante, un requisito importante es cuándo puede pedirlo. Pablo podía haber pedido esta salida hace un año atrás, porque él ya tenía tiempo desde mayo del año pasado, 2025, para pedir las salidas transitorias. No la pidió, la pedimos un año después, cuando la situación ya estaba más trabajado desde el punto de vista psicológico, que salió bien el informe psicológico de Pablo y salió bien el aspecto social, y en definitiva la jueza le explicó a la víctima que tenía que cumplir la ley y no advertía ningún tipo de incumplimiento a la ley, sino al contrario, tenía la obligación de avanzar en esta etapa transitoria porque todos los informes y los indicadores eran positivos y porque la ley así lo dice. Y así es que resolvió. Bien, ¿cuáles fueron los argumentos que ustedes esgrimieron? Bueno, esto que me decían, no todos los informes positivos, pero también hizo uso de la palabra Pablo en la audiencia, ¿no? Sí, ¿Se puede saber Pablo, qué en dijo? realidad
fue muy escueto, siempre tomó la palabra en todo el juicio, en todas las audiencias en el juicio, y ya tuvimos 2 audiencias en ejecución, y siempre toma la palabra para decir lo que los psicólogos dijeron de él en sus informes y lo que él dice. No solamente hay un arrepentimiento y es claramente sincero, porque cada vez que puede le pide disculpas a Cintia, y él trabajó esa cuestión de por qué pasó lo que pasó, y bueno, tiene solamente subjetivamente sensaciones de reproche hacia él mismo, y en definitiva lo que dijo fue algo como que le pedía disculpas a Cintia, le agradecía a la jueza por tomar la palabra, y en principio dijo que él un poco lo que estaba haciendo es tratar de hacer todo bien para cambiar y salir mejor persona. Bueno, ¿cómo van a ser los regímenes y desde cuándo se va a aplicar? El régimen no se va a aplicar hasta que no quede firme. Justamente para que quede firme tiene que pasar 3 días, en la medida que la fiscalía apele. Si la fiscalía apela, tendremos que esperar a una audiencia de apelación, y una vez que quede firme el fallo empiezan las salidas, que va a ser progresivo, porque la jueza en eso fue cauta y mesurada. Progresivo quiere decir en etapas muy lentas, donde él va a salir al principio una vez por mes por solo 2 horas y con acompañamiento del servicio penitenciario, y si eso va saliendo bien en cuanto a que todo se da de la forma que se tiene que dar, se va flexibilizando ya con salidas con el tutor, se amplía el horario a las 6 horas, después se flexibiliza a salidas ya no mensual sino quincenal, y después se llega ya dentro de 6 meses, esto no va a ser Claro. inmediato, sino dentro de 6 meses se flexibilizaría a salidas quincenales por el espacio de 12 horas. Esa sería la proyección de tramos que estableció la jueza, con mucho criterio, entiendo, y en eso lo respetamos, a que sea gradual, que sea paulatino y que sea en etapas, porque claramente la etapa, si no pasa la primera etapa, por supuesto no accede a la segunda. Claro, hay que decir que, bueno, la instancia hay que esperar que quede firme porque tanto la Fiscalía como la parte de la víctima no estaban de acuerdo con este pedido de salidas. Exactamente, la fiscalía se opuso. Yo lo he dicho como abogado defensor de Pablo, que era una posición totalmente sin fundamento. La fiscalía no dio un fundamento jurídico para oponerse, y la jueza así lo entendió, que la oposición era por la oposición misma, pero no había un fundamento, y realmente no lo había, porque no había ningún indicador para oponerse. Eso no sé si va a traducir en que la fiscalía lo apele o no, pero sí hubo oposición, y en principio la jueza explicó. La jueza tuvo 1 hora dando fundamentos del fallo, con lo cual creo que ha sido un fallo no solamente razonado, sino pensado, justificado, y atendiendo principalmente, creo que a la necesidad de la víctima de saber y para qué se estaba pidiendo este instituto. Bien, bueno, clarísimo, doctor. Más que nada, bueno, aclarar esta situación, cómo se dan estas salidas transitorias a las personas que están cumpliendo una condena, y que quede claro a la gente que, bueno, por qué, ¿no? Y en qué y bajo qué condiciones, que no es algo que se hace con total liviandad y sin tener en cuenta nada, que es No, algo que se evalúa y que se... no, es que últimamente no se están dando a casi nadie, porque son tan rigurosos los informes, que siempre hay un informe negativo del punto de vista psicológico, social, o a lo mejor antecedentes que tenga la persona por sanciones internas en el servicio penitenciario, o por causas nuevas. Hay muy sesudo está hoy, y está muy trabajado la cuestión de los informes, y en general siempre, o por lo menos en mi experiencia, lo que puedo decir es que no es común hoy por hoy todos estos institutos, porque, como digo, los internos no todos cumplen con todos los requisitos, y es cada vez menos casos que se cumplen, como en el caso de Pablo, que incluso Pablo, un indicador muy importante que tuvo la jueza es que no perdió el tiempo, hizo todos los cursos que le ofrecieron. De hecho, está estudiando en la universidad, uno de los pocos internos que está en el programa de la UNR para estudiar, está estudiando la carrera de Derecho, ya va por 3 años, o sea, ya cursó 3 años universitarios en la cárcel, y esos son indicadores muy positivos, además de él mismo voluntariamente someterse a un sistema DIS, que es el sistema psicológico que da la provincia, y él toda la semana concurre al psicólogo que le provee la provincia a todas personas que están detenidas, con lo cual la jueza dijo, está claro que Mancini no fue a perder el tiempo en la cárcel, sino que lo que está buscando es todos los recursos, y lo utilizó para ser mejor persona. Digo, este caso es muy distinto a todos los casos que uno acostumbra a ver por Pablo, simplemente, y como
se ha volcado a tratar de... No puede remediar, eso lo dijo, no puede Claro. remediar, reparar el daño causado porque las vidas es irreparable, pero por lo menos va a tratar de ser mejor persona para todos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Carbone, por esta comunicación con Se Presume Culpable. Hasta Por otro nada, momento. es un gusto como siempre y le dejo saludos. Adiós, muchas gracias. El doctor Ignacio Carbone, abogado defensor de Pablo Mancini, quien explicaba los alcances de estas salidas transitorias que va a empezar a tener este joven que ha protagonizado este hecho tan trágico en el 2021.